Entonces las acciones que tienen que relacionarse, ¿sí? Y decir y manifestar esa esencia tienen que ser acciones que están al nivel de lo que es la Neshama. Por lo tanto, si la Neshama es divina, las acciones que manifiestan esa divinidad y ese nivel espiritual se denominan, ¿sí? Peulot Elokiot, acciones divinas. Y en una palabra, esas acciones divinas se llaman mitzvot. ¿Va? Esto sigue siendo el primer capítulo. Sí, estamos en el primer capítulo. Rab, Sí. tengo una consulta. Sí. ¿Qué es la Neshama y cómo está formada la Neshama? Oh. Empecemos. Para eso hay que estudiar Tania, no Maharal. Gracias. No me baja mi... La... Y si uno no está de acuerdo con el Tania, ¿por qué el Tania tiene la ¿Y definición absoluta? quién eres tú para decir que no estás de acuerdo con el Tania? No, pero no por mí. Pero ¿por qué supuestamente... Es como Porque decir, supuestamente el Tania bueno, es yo no estoy de acuerdo con Moshe Rabbeinu o con Rabbi Shimon Bar Yochai. No, le abdi. Peseder, hay Ay, que La- no las- concuerden, ¿no? las diferencias pues pueden existir. Pero no hay ninguna discusión que la Neshama del Yehudí es una Neshama Elokit. Es algo divino. ¿Cómo define del Yehudí? Solamente del Yehudí. Puedes definirlo parte divina, parte espiritual, dilo como quieres. Pero al fin y al cabo, sí, por ejemplo, el Rambam habla más de lo intelectual. Pero al fin y al cabo, la Neshama del Yehudí es algo especial. Pero nos acaban de decir que del Yehudi y del Goy es igual. ¿Quién dijo Es la eso? misma alma y lo No único importa, no que... demos nombres porque no Es Pero- una persona. pero- No, es que se basa en el Rambam. pero que no depende del posquín, como todo es diferente. Nosotros estamos estudiando Maharal. Yo les digo lo que dice el Maharal. ¿Beseder? Está bien. Bueno, El Maharal dice claramente, y ahora lo vamos a ver. O sea, realmente todavía no tocamos ese tema, pero bueno, ustedes son profetas o profetizas y saben lo que les voy a decir. Entonces, ustedes saben que les voy a decir que la Neshama del Yehudí no es como la del Goy. ¿So? Entonces la conversión. Así ¿qué lo... pasa? ¿Ah? En la conversión. Oh, ¿qué pasa en la conversión? Opus Copus. ¿Qué pasa? Opus Copus. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Arey, entró en la mikve como Goy y salió de la mikve Yehudí. Entonces, ¿eso no es pregunta? Sí. Entonces, Tescanire. ¿Qué llama? ¿Qué pasó? Tescanire, que la Neshama pasó una revolución. ¿Toda Rabá? evolucionó. ¿Ah? Sí, mejor. Y por eso a un ger se lo considera como un bebé que acaba de nacer. Tinok, Shenola. Qué lindo. Qué emoción. Sí, por eso cuando sale de la mikve se dice más del todo, más del todo. Así como cuando nace el bebé se dice más del todo, así cuando sale de la mikve se dice más del todo. Él se elige su nombre y todo, ¿no? Mejor. Ya fue. Akshav, entonces. Neshama Elokit, Peulot Elokiot, acciones divinas, mitzvot. ¿Qué? En otras palabras, las mitzvot son la naturaleza de la Neshama. Cuando una Neshama cumple una mitzvah, básicamente lo que está haciendo es manifestando su naturaleza. Así como el gato cuando hace miau o cuando el perro hace guau, está manifestando su naturaleza, ¿sí? Cuando él emite ese sonido, cuando el Yehudí cumple una mitzvah, está manifestando y revelando su naturaleza divina. No cuando hace otras cosas que no son mitzvot. Ya, entonces, aquí viene la pregunta. Teóricamente, si el Yehudí, su naturaleza es divina, entonces todo lo que haría en su vida tendría que ser de manera natural. Cuando él cumple una mitzvah, tendría que ser prácticamente de manera automática, de manera natural. Exactamente como el perro. El perro no tiene que pensar en hacer guau o el gato en hacer miau, sino que es algo que es parte de su misma esencia. Entonces, de la misma manera, el Yehudí cuando hace mitzvot, las tendría que hacer de manera natural. Entonces, ¿cómo puede ser que hay Yehudim que no hacen mitzvot? Respuesta. Primero vamos a hacer una mitzvah. Tengo que escribir, vamos a ver. ¿Eh?
que tengo que escribir esto. Escríbelo. Para eso voy a hacer la braja mientras tanto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nהיה b'doro. ¿Qué? Entonces, ¿cómo puede ser de que no vemos de que eso suceda en el hombre? ¿Sí? Porque las mitzvot no es algo que el Yehudí revela de manera natural, de manera afilu inconsciente. Respuesta, dice el Maharal, no, zelo kushia. Esto no es un interrogante. ¿Por qué? Porque a pesar de que correspondería que Bemet, esas acciones vengan del hombre de manera natural, porque esa es su verdadera naturaleza, pero Hashem creó en el hombre una contra interna para que el hombre no revele su naturaleza. ¿Cómo se llama esa contra interna? Yetzer Hara, el instinto del mal. Y eso es lo que lleva al hombre a hacer sus acciones negativas. O sea, entonces, en otras palabras, el hombre tiene dos composiciones, pero en realidad tiene una sola. La composición esencial del hombre es su naturaleza divina. Y por eso, cuando el hombre hace mitzvot, está aplicando revelando esa naturaleza divina. Para que el hombre tenga libre elección, Hashem creó algo dentro de él que no es él. Creó algo dentro de él que no es él, que no es su naturaleza, que se llama Yetzer Hara, y que ese Yetzer Hara lo pone a prueba al hombre porque a veces le hace sentir de que su deseo y su naturaleza es otro que no es su verdadera naturaleza. ¿Entendieron lo que dije? Sí. Pero hay que no tienen que tienen Yetzer Hara también, entonces ¿Quién? los goyim. Entonces, Pero es un Yetzer Hara a su nivel, no al nivel de la Neshama Elokit del hombre. Estoy de acuerdo, pero es otra cosa. Pero acaso en este caso somos iguales. No estamos hablando solamente del Yehudí. ¿No? Entonces, un Yehudí básicamente tiene una esencia. La esencia es divina. Para que esa esencia se revele a nivel de su elección, Hashem creó una contra que se llama Yetzer Hara. Pero el Yetzer Hara, o sea, el mal que hace el Yehudí, no es parte de su esencia. No es parte de su revelación verdadera y auténtica. Cuando el Yehudí cumple una mitzvah, está revelando su autenticidad. Eso es el auténtico Yehudí. Cuando el Yehudí hace una aveirá, el Yetzer Hara, que no es él, lo incitó y lo convenció a hacer esa aveirá, que va en contra de su verdadera Elokiut, divinidad. ¿Qué? Entonces, o sea, Hashem nos da libre albedrío para que nosotros elijamos Bediuk. manifestar. Bediuk. A diferencia del perro y del gato, que cuando hacen guau y miau, no lo hacen porque ellos lo eligieron, sino porque esa es su naturaleza. Cuando el Yehudí haga tfilá o se ponga tfilín o prenda las velas o coma kasher, etcétera, etcétera, ¿Najón? Lo va a hacer porque él lo ha elegido, porque tiene el Yetzer Hara que lo incita a hacer algo diferente, algo contrario. Pero cuando él elige hacer eso, eligió hacer lo que es él. Y eso es lo que nos diferencia de los ángeles. Najón. Bediuk. De los ángeles por un lado y de los animales por el otro. O sea, son como opuestos. No, porque el ángel es una criatura espiritual y todo lo que hace lo hace otra vez, como un robot divino. El malaj es un robot divino, el animal es un robot material y el hombre es una criatura divina, pero que tiene albedrío para actuar en ese mundo divino. Si no entendieron esto, no podemos seguir adelante. ¿Lo entendieron? sí, Ya fe. Y por eso, cuando Moshe Rabbeinu tiene que leojiach, tiene que reprimir, darle reprimenda al pueblo de Israel, ¿sí? Cuando se portan mal, ¿sí? Dice el Maharal,
por eso dice, Azinu Hashamayim vadavera betishma'ar etzim refi, o sea, que escuche el cielo y que escuche la tierra. ¿Quién? Trae el ejemplo del cielo y el cielo y de la tierra. Del cielo, en el cielo hay astros y en la tierra hay criaturas. ¿Qué tienen de semejante el cielo y la tierra? Que el cielo y la tierra no pueden cambiar su naturaleza. El sol no puede decidir salir por el oeste y ponerse por el este. ¿Najón? Y la luna no puede decidir salir por la mañana, sino que tiene que salir por la noche. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Así Hashem creó el sistema de los astros. La tierra, lo mismo. Los animales tienen su naturaleza, las plantas tienen su naturaleza, los vegetales, los minerales, cada cosa tiene su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que le exige Hashem al Yehudí? Ser un Yehudí natural. ¿Cuál es la naturaleza del Yehudí? Divino. Divino. Neshama. Entonces, por eso, ¿cuál es el ejemplo? ¿De quién tenemos que tomar el ejemplo? De la creación. La creación actúa de acuerdo a su naturaleza de manera constante y absoluta. A no ser que Hashem se decidió de hacer, yo qué sé, algún huracán o algún tsunami o cosas por el estilo. Pero en forma general, todo actúa de acuerdo a su naturaleza. Entonces, cuando Hashem tiene que darle una reprimenda al pueblo de Israel, ¿qué les dice? Fíjense cómo actúa el cielo, fíjense cómo actúa la tierra. ¿Qué tiene que ver con eso conmigo? ¿Qué puedo aprender de ellos? Que ellos actúan de acuerdo a su naturaleza y no la cambian. Entonces ustedes también, Yehudim, actúen de acuerdo a vuestra naturaleza, no la cambien. ¿Cuál es vuestra naturaleza? Divinidad. Entonces cuando el Yehudí peca y le hace caso al Yetzer Hará, está siendo antinatural divino. Va en contra de su naturaleza divina. Y si este Yehudí solamente va en contra de su naturaleza divina, ¿qué sucede con él? Solamente está ocupado en las cosas terrenales. Se va. Lamentablemente es un Yehudí anormal o enfermo. ¿Sí? Su neshama se descompone. Mejor. Su neshama se descompone. ¿Hasta qué punto se descompone? Esa ya es una buena pregunta. ¿Sí? Si se puede perder, morir, caret, yo qué sé, hay diferentes niveles. ¿Sí? O sea, bemet es muy difícil que un yudí no haga ninguna mitzvah. Afilu que no lo piense, ¿sí? Ayudó a un pobre, lo trató bien, dijo esto, yo qué sé, agradeció, dio caridad. Entonces, al fin y al cabo hay muchas cosas en las cuales sí el yehudí puede actuar, a pesar que no es consciente, pero al fin y al cabo lo hace. Entonces, que pierda de manera total y absoluta su naturaleza divina es realmente muy complejo, muy divino, a pesar de muy difícil, a pesar de que sí puede llegar a suceder. ¿Qué? Eso es lo que denominamos el karet, o sea, que se pierde la neshama de acuerdo a algunas opiniones. Pero en un principio, ¿ma? Si hay opiniones, ¿quiere decir se pierde o no? El Ramjal dice que para que un yehudí no reciba Olam Haba, esa neshama tiene que ser, pero súper y terriblemente perversa, para que pierda totalmente su divinidad. O sea que si por ejemplo, una persona que en serio no se dedica a cumplir la mitzvot, entonces... Pero otra vez, ¿qué significa que no se dedica a cumplir las mitzvot? O sea, una persona que un promedio. ¿Y? Va a llegar a una persona giloní promedio, ¿no? Respeta a su padre, posiblemente sí, la respeta mucho. Entonces, ¿hizo mitzvah o no hizo mitzvah? Claro, sí. Ayudó, vino un pobre y lo ayudó o no lo ayudó, ¿hizo mitzvah o no? Sí. ¿Ya fue? Pero va a tener como Un nivel bajo de Olam Haba. Beseder, ¿no? ¿Sí? Kol Israel yesh laem chelek la Olam Haba. Todo Israel tiene su parte en el Olam Haba. ¿Qué parte? Depende de lo que construiste aquí en el Olam Haba. Unos van a tener un penthouse y otros van a tener una casita de 4x4. ¿Qué pasó que dice Rab? ¿Cuál? Kol. No es un pasuk, es una mishnah. Kol Israel, todo Israel, yesh laem chelek, tienen una parte, la Olam Haba, en el mundo venidero. Entonces el que
Salvo ciertas excepciones. Hay algunos que Bemet, Afilu, el Olam Haba lo perdieron, pero son excepciones. Esa persona no se considera parte del pueblo porque no sería parte de Israel. ¿Se perdió? Sería parte del Olam Haba. ¿Se perdió? ¿Qué? Claro. ¿Se perdió? ¿Mejor? עכשיו, כי לפי הסדר הסלחי ראוי שהתחייבו הפעולות מן כל נברא ונברא כפי מה שראוי. O sea, según el sistema natural, corresponde de que cada criatura haga, como dijimos, ¿no?, sus acciones de acuerdo a su naturaleza. Por lo tanto, el hombre que su alma es divina, Raúl lo peurot miujadot, ¿sí?, le corresponde las acciones especiales, que son las mitzvot de la Torah. Solamente que el Yetzer Hara viene a impedir o a probar que el hombre no vaya detrás de esas acciones. O sea, aquí, por eso el Maharal pone énfasis en ese punto. ¿Sí? Muchas veces pensamos que en el Yehudí, el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara están en la misma categoría. El Maharal discute totalmente en contra de esa opinión. El Maharal opina que la naturaleza de la Neshama del Yehudí es Elokit, es divina. Esa es su esencia y nada más. El Yetzer Hara es algo que se acopla, que Hashem lo creó para crear el sistema de el libre albedrío. Sí. Pero esa no es su esencia. Esa no es su esencia. El Yetzer Hara es algo que se acopla a la vida del Yehudí para provocar el sistema de la Bejirá Hofshit, del libre albedrío. ¿Y por qué al Yehudí le cuesta entonces tanto comprender y hacer? Porque Hashem creó un antisistema natural que prácticamente nos transforma en un sistema donde estamos 50-50. O sea, tienes algo que internamente es la Neshama, pero que en la fuerza práctica es como 50-50 contra el Yetzer Hara. ¿Sí? Así, o sea, ¿por qué tiene que ser 50-50? ¿Por qué no puede ser 60-40? Porque para eso está libre albedrío. Mejor. Si no, Mejor. Si ya es 60-40 ya no es libre albedrío, porque ya hay algo más fuerte que te inclina para un lado. Entonces, para que sea libre albedrío absoluto, tiene que ser completo. ¿Qué es completo? Miti miti. Así dice el Ramjal en Derech Hashem. Omnam. Ahora, ustedes preguntaron los Goim, entonces ¿qué pasa con los Goim? ¿Los Goim sí o los Goim no? Parece que no. ¿Ah? Parece que no. Entonces, según el Maharal, no. El Maharal dice, Omnam, Kol Hamin, toda la especie humana. Y Efshar Shiu Shavim Kulam Bemalat Nafshan. El Maharal dice, es imposible que todos los humanos tengan el mismo nivel y categoría espiritual. Lama. ¿Se refiere entre Goim y Yehudim o entre todos? Entre ¿Qué es el género humano? ¿Son solo los Yehudim? no. Género humano. Min Benei Adam. Género humano. El Maharal dice, ¿ma? El mismo nivel. El mismo nivel espiritual. ¿Por qué eso no es posible? Lámalo. ¿Ulaiken? No, porque el Yehudí se conecta de otra forma con... ¿Está bien? Es que todos sean Yehudim. Porque Que todas las personas sean como los Yehudim. ¿Ah? Pero entonces no tiene sentido que, por eso, si el Goy no tiene nada de Hashem, entonces no tendría que ser un ser humano. No es que no tiene nada. Tiene otra cosa. Pero ¿Qué tiene? es también una ¿Ah? neshama que le dio Hashem. Tiene un alma, pero que no está, que no se define como alma divina. Que no se da Es alma de otro nivel. ¿Sí? Según el Maharal se considera un alma natural. Un alma del sistema natural, del sistema de este mundo, que no es divina. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo se explica que tienen mandamientos también? Si no tienen, Mejor. si no se pueden conectar con Ya la fe, Meod, muy buena pregunta, vamos a ver. Entonces dice el Maharal, entonces, a pesar de que todos los seres humanos se ven igual, mejor que hay algunos blancos, algunos negros, algunos amarillos, algunos verdes, azules, etc. Pero
¿Najón? Los Yehudim y los no Yehudim no se definen por su color de piel, porque hay Yehudim de muchos colores, así como hay Goim de muchos colores. Y hay muchos Yehudim de muchas estaturas, y hay muchos Goim de esas mismas estaturas. Y de la misma forma de la nariz, como tienen ellos la nariz y las orejas y todos los demás. Entonces, ¿por qué no todos tienen el mismo nivel espiritual? Si a nivel físico se ven igual. El alma no es igual. ¿Ah? El alma no es igual. Ceder, eso es lo Pero ¿cómo que tú podemos ya comprobar? respondes, pero nosotros estamos todavía en el interrogante. ¿Por qué es así? Si nos vemos todos iguales. La pregunta. ¿Y esa alma de Loki, cuándo lo recibimos? Cuando nacemos. Salimos de Mitzray. Cuando nacimos de una madre judía, ahí la recibimos. Eso es ahora, pero Antiguamente no era así. antiguamente no era así. Oh, ya fe, ya Abraham fe. tenía un alma. Hebrea. ¿Cuándo empieza el judaísmo? El monte Sinai. Ya fe. En Har Sinai. Ahí los Yehudim empezaron a ser Yehudim alágicos. O sea, ahí vino ¿Qué? el alma de Loki. Yo creo que Abraham Avinu ya tenía alma Elohit, pero ahí empezó el proceso, hasta que se llegó a perfeccionar completamente. ¿Sí? Porque Abraham Avinu primero era Abraham, y conoció a Shem, y luego le hicieron el Brit Milá, y luego tuvo un hijo que ya entró en ese nivel, y luego Jacob tuvo a su familia, con todos sus... entonces primero éramos familia, luego pasamos a ser... Mejor, ese es un proceso que... Ya. Pero, mejor, el Rambam dice que desde qué momento el Yehudí tiene que cumplir la mitzvah de Brit Milá. ¿Cuándo fue el primer momento que yo, como Yehudí, me nace un hijo, tengo que cumplir la mitzvah de Brit Milá? ¿Cuándo empezó mi obligación legal? Ya fe. No desde Abraham Avinu. Él lo hizo porque A pesar de que Abraham Avinu hizo el Brit Milá porque Hashem se lo ordenó, yo como Am Israel, mi obligación de hacer el Brit Milá no comienza oficialmente desde él. Pero su naturaleza entonces no es la misma. ¿Najo? se fue ¿Najo? perfeccionando. Bueno, aquí se los voy a decir mucho más fuerte, ¿sí? Si hoy viene Abraham Avinu, ¿lo puede contar como minyan o no? No. Obvio que sí. No. ¿O tiene que entrar primero en la mikve para luego...? ¿Sí o no? Es Abraham, ¿de qué estamos hablando? Es Abraham. ¿Y? Obvio que sí. Pero Abraham Avinu nunca fue Yehudí, Yehudí. fue hebreo, no fue Yehudí. Pero estuvo en el monte Sinai, ¿no? No. Yo no lo vi a Abraham Avinu en Monte Sinai. No. Yo lo vi a Moshe Rabbeinu, a Aaron a Cohen, a Yoshua bin Nun. Para que de ahí salga el pueblo. Pero o de sea, ahí salen, no es. ¿Está bien? Él le dijo, de ti saldrá un pueblo. ¿Najón? No, ¿Najón? ¿Najón? Eres. eres el pueblo. no estaban todas las almas judías en el momento, o sea, Pero esas son las nuevas almas. ¿Najón? o sea, no, Todas las almas de Am Israel, pero también estaban las almas de los Gerim, por ejemplo. Todas las almas de los Gerim estuvieron en Har Sinai, por eso al final terminan siendo Yehudim. Pero solamente las almas, sin los cuerpos. exacto. Los Yehudim estaban en cuerpo y alma. Los Gerim estaban solo en alma. No tuvieron cuerpo. Entonces cuando viene un Ger y de repente dice yo me quiero convertir, es porque esa alma que estaba deambulando por el aire ahora encontró un cuerpo. Entonces ahora puede ser Yehudí. Claro. ¿Y que es hijo de Abraham Avinu? ¿Ah? Ah, por eso es. Sara y Meino. No. ¿Y? Entonces, ¿qué Entonces, valor ¿qué? tiene Abraham y ya Sara? entendí. Si no es nada, o sea... No, nada. ¿Cómo digo? ¿Cómo no, nada? es De ahí una viene... persona que hace no puede ser hijo de ellos si ellos no son parte del pueblo. ¿Mejor? ¿Por qué no son parte del pueblo? Porque cuando Hashem dio la Torá, ellos no eran pueblo. Ellos eran individuos. Y la Torá Hashem se la entregó a un pueblo y no a individuos. Entonces por eso todavía no están en el nivel y la categoría. A pesar de que ese pueblo viene de ellos, pero ellos no estaban todavía dentro de un pueblo. Entonces por eso tienen que completarse algo todavía que sí tienen sus hijos. En ese punto sus hijos están por encima de los padres, que son pueblo. Pero ¿por qué entonces justamente esa persona... Ya sé que aquí hay muchas bombas atómicas que estoy tirando, pero a veces... esa persona ¿Eh? no pasa a ser hijo ¿Eh? de Moshe Rabbeinu, por Pero ejemplo. porque de ¿Más? Abraham sale La todo. persona que hace el libro, Sí. cuando sale
¿por qué no pasa a ser hijo de Moshe y el hombre de Abraham? No, porque el pueblo de Israel no viene de Moshe, el pueblo de Israel Bemet viene de Abraham. Bueno, entonces por eso Pero ¿por qué no nos decimos ¿Está hijo bien? de Moshe? ¿Está bien? Porque Viene de Abraham, Moshe le vino. pero es como materia perfeccionada. ¿Najón? La materia se va perfeccionando. Se hizo en el monte ¿Najón? Sinai, pero el pueblo Entonces, ¿cuándo se empezó con Abraham. super perfeccionó la materia que Abraham vino trajo al mundo? En Ar Sinai. Pero él no estaba en ese momento. Pero su identidad también cambia cuando le agrega la G en el nombre. ¿Najón? Y Hashem hizo un ¿Najón? Pero Estoy de acuerdo. No cambia la identidad. Pero todavía no llega a la categoría de pueblo. Am Israel primeramente es un pueblo, es una nación. ¿Estoy con el pueblo o no estoy con el pueblo? Entonces, Imkol Akavot, Abraham, Yitzhak, Jacob, y empezamos las tefilot de ellos todos los días. Pero ellos todavía no vivieron la instancia nacional, sino que vivieron la instancia particular. Entonces, Rab, ¿quién es el primer judío? A pesar de que de ellos viene el pueblo. ¿Quién? Entonces, ¿Ah? ¿quién es el primer que ya es judío? ¿Ah? ¿Quiénes son ya judíos? ¿Cuál fue el primer judío? Moshe. En el momento que el pueblo de Israel estuvo en Ar Sinai y recibieron la Torá, desde ese momento somos Am Israel. Somos Am Israel oficial, otra vez. En Egipto éramos hebreos. Venéis Jacob. En Egipto ya nos denominamos Bene Israel. Pero cuando recibimos el sello oficial completo de que somos Am Israel, en Ar Sinai. Entonces, ¿Abraham se lo cuenta como un niño o no? Sí, entra la mente. Es que está muy gacho. Viene Abraham Avino, hay 9, viene Abraham Avino. Espérate, Abraham, espérate. Espera que venga el 10º, espera. ¿No? Sí, porque Hashem hizo un pacto con él y el pacto de Hashem es... Tov, esa pregunta la dejamos para cuando venga Abraham. Achab, entonces, ¿dónde estábamos? Entonces, toda la especie humana Se ven igual. se ven iguales, pero dice el Maharal, se ven iguales, pero no son iguales. ¿Qué? ¿Por qué? Porque dentro del género humano hay una parte dentro de ese género humano, una rama que es Yoter Eloquí, es más divino. O sea, las otras almas también tienen algo de divinidad, pero no están en ese mismo nivel de divinidad como la que tiene el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Cómo yo defino lo que es un alma divina de más categoría que la otra? ¿De qué manera se define eso? Pashut Meot. Las personas que hablan con Hashem, ¿cómo se llaman esas personas? Nevi'im, profetas. El pueblo de Israel se define como un pueblo de profetas. Pero eso no quita de lado que existan también profetas que no sean... No hay profetas no judíos, no existe. Pero sí... Existió unos... ¿Ah? Sí, existió. Najón. Fue- Najón, Hashem una vez en la historia le dio la oportunidad a un no yehudí ser profeta, Ya, entonces- que se llamó Bil'am. Ya, entonces... ¿Y qué fue lo que hizo ese Bil'am? Pero fue profeta. Quiso maldecir al pueblo de Israel y acabarlo. Entonces Hashem sí, le dio una y última oportunidad a los goim de que de ellos haya profetas, porque demostraron qué hacen con la profecía. ¿Qué hacen con la profecía? Querer maldecir. ¿Sí? Entonces justamente eso viene a demostrar de que ellos no están en el nivel y en la categoría de ser profetas. O sea que tenían el potencial, pero lo desperdiciaron. Bediuk. O sea, Hashem demostró que el nivel de la profecía no es para ellos, en otras palabras. Igual no estaría entendiendo por qué esa persona recibió profecía y era así. Recibió profecía. ¿Por qué? Porque, otra vez, es algo histórico donde Hashem quiere demostrar. Fíjense qué es lo que sucede cuando una persona que no tiene midot tovot, que no tiene buenas cualidades, que no tiene buenos rasgos, recibe la energía profética. ¿Y qué es lo que hace con ella? Básicamente. Claro. Entonces, ¿Sí? Entonces es como leavdil, sí, no es lo mismo, pero es como, sí, lo que dicen Jajamim, sí, es como ponerle a un cerdo una linda joya, ¿no? Entonces esa joya es joya, pero ¿a quién se la pusieron?
A un cerdo. Entonces la profecía es una joya divina. ¿Pero quién la recibió? Alguien que básicamente esa profecía no va de acuerdo a lo que es verdaderamente su esencia, porque su esencia es corrupta. Y por eso quiere aprovechar la profecía, ¿para qué? Para maldecir y para hacer daño, mientras que la profecía es para traer el bien al mundo. Pero no tuvo una revelación de profecía. Sí, tuvo, pero otra vez, a otro nivel. A nivel de Benei Noach. ¿Quién? Entiendo. Si lo entiendes perfectamente, estoy muy feliz. Yo no sé si lo entiendo perfectamente, pero si tú lo entiendes perfectamente, con la cabot. Pero no entiendo, me parece una... Capaz me equivoqué en mis palabras, pero quiero expresar. Yo te voy a decir, una injusticia. Sí. ¿Cómo te leí la mente? ¿Ah? Es injusto. Más de injusto. ¿Por qué el mono no es como la persona? Es injusto. Entonces, ¿cómo? Abdil. Son personas. ¿Está bien? Son personas que van a actuar como personas, y que van a comer como personas, y que van a descansar como personas, y que van a tener hijos como personas, pero ¿cómo se llama? La partícula divina que tiene el Yehudi, que es esa Neshama Elokit, Hashem no se las dio a esas naciones. ¿Sí? Porque así como el cuerpo humano tiene corazón, y no todo es corazón, de la misma manera Hashem creó dentro del cuerpo humano un sistema donde hay pulmones y corazones y huesos y membranas y hay músculos y demás. Entonces viene el músculo y se queja, yo quiero ser corazón. ¿Tiene razón o no tiene razón? Claro, puede que... ¿Por qué no? Según tu lógica tiene razón. No tiene razón. No, según lo que ella dijo, es injusto. Entonces yo digo que el músculo, dice, a pesar de que también el corazón es un músculo, Sí. pero eso es otro tipo de músculo. Entonces, va a venir el meñique y dice, yo quiero ser pulgar. Malasot. Una pregunta. Sí. Entonces, si la Neshama es Elohim, ¿cómo se explica? Bueno, a ver, ayúdenme con mi pregunta. Lo que estábamos hablando de la Neshama, que divina y eso, ¿cómo se explica? Ayúdenme a formularla. ¿Cómo se explica Miren, la música? escúchame, Neshama ¿cómo te es llamas? divina. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria. Lo que estamos viendo es ¿cómo se llama? Son temas que yo los vengo analizando muchos años de mi vida. Y bueno, cada vez las cosas se van aclarando. O sea, no piensen que de una vez este tema lo van a tener bien claro, 100%. Son temas muy profundos, muy complejos, ¿sí? Las diferencias, pero son cosas que hay que saberlas. Justo la clase pasada estábamos discutiendo un poco de la Neshama, o sea, de divina, Ajá. cómo viene, si es, o sea... Mejor, beseder, mejor. Entonces, ¿Cómo ya Joliot que hay un poco de, a veces, divergencias entre un jajam y otro jajam, pero en forma general esta es la opinión más del mainstream, como se llama, o sea, en forma general. Entonces sigamos. כמו שידוע כי הנבואה ברוח הקודש, לנבואה, לפרופסיה והשכינה היו מיוחדים בו העם אשר בחר בו השם יתברך. La nebuá es algo que queda claro que está dentro del pueblo de Israel. Cuando Hashem se revela al pueblo de Israel, ¿no? todo el acto de la salida de Egipto y de el desierto y de Matan Torah, todo eso es profecía pura, donde Hashem se revela ante el pueblo de Israel. Y no a las naciones. ואין ספק כי הנבואה הכנה בנפש האדם ותמצא הכנה הזאת מיוחדים בעם אשר בחר השם יתברך. Y no hay duda de que la nebuá demuestra que aquí hay una preparación, hay una esencia en la Neshama, ¿sí? Y que ella se manifiesta dafka en el pueblo que Hashem ha elegido, que es el pueblo de Israel. Eso es la elección. ¿Qué significa elección? ¿Qué significa que Hashem eligió al pueblo? ¿Sí? Así como Hashem creó a los vegetales, a los minerales, a los animales y al género humano, Hashem creó algo dentro del género humano que es diferente a todo el género humano. O sea, si ustedes quieren traducirlo de otra manera, en lugar de decir elegir, podemos decir crear. Hashem creó
otro tipo de ser humano. Que físicamente se ve como los demás, pero espiritualmente es otra cosa. O sea, está bien cuando la gente dice que somos una raza distinta entonces. ¿Mejor? ¿Cuál es la prueba de que el judío es una raza diferente? La Organización de Naciones Unidas. Bueno, ¿De qué te ríes? Es que dejé. La Organización de Naciones Unidas, ¿qué hace siempre? Siempre va en contra del pueblo de Israel, Sí. del Estado de Israel. ¿Por qué? Lama. Lo único de lo que hablan es el Estado de Israel. No, sí, o sea, no hay chinos, no hay hindú, no hay nada. Lo único que hay es Estado de Israel. y está mal. ¿Ah? Y está mal. ¿Mejor? Lama. Porque ellos ven, estos son diferentes, no son lo mismo. No son lo mismo, son otra cosa. Entonces, no lo pueden decir con palabras, no te lo pueden decir, no, sionistas, esto, que le quitan a los palestinos, siempre tienen su excusa, pero básicamente es eso. ¿Sí? El diferente es diferente. ¿Sí? Yo siempre digo, ¿no? ¿Cómo se llama la película esta? ¿O E.T., no? ¿Cómo se llama? E.T. ¿Qué es E.T.? Es un extraterrestre. El pueblo de Israel es un pueblo extraterrestre. Ya está. Ya está. Najón de que vive aquí, vive en el mundo terrestre, pero somos extraterrestres. Es verdad, totalmente. ¿Qué es extraterrestres? ¿Qué es ser extraterrestre? Sí, sí. ¿Qué es ser extraterrestre? En las palabras del Maharal, divino. Eso es ser divino. ¿Qué? Entonces, ¿cómo se manifiesta esa divinidad? Por medio de la nebuá, de la profecía. Entonces, la profecía en el Yehudí es algo natural. Por lo tanto, un Yehudí que no es profeta es un Yehudí anormal. Ya, profecía. Entonces, por eso entienden por qué el galut es algo anormal para el Yehudí. Sí. Porque el galut no permite que el Yehudí esté en su normalidad espiritual, que es ser profeta. O sea, en la historia de Am Israel, ¿sí?, la profecía era algo normal. En la época Kamubán, que teníamos, que estábamos en Matan Torah, en las buenas épocas del pueblo judío, ¿sí? Afilo hay una Gemara que dice así, hay una Gemara que dice que en Masejet Megilá, el tratado de Megilá, la Gemara dice que el pueblo de Israel tuvo 48 profetas y 7 profetisas. Ah, sí. ¿Sí? La profecía no es algo masculino. La profecía es de Am Israel y dentro de Am Israel hay mujeres, por lo tanto las mujeres también pueden ser profetisas. Claro, Rega. Najón, Miriam, Esther, Najón, ¿qué? ¿Por qué bajo esa como Kedushá o sea, profetas y los milagros y todo eso y ya no lo tenemos ahorita? ¿Por qué? Porque bajamos de nivel, Najón. Y si volvemos a subir de nivel, vuelven a Badai, hacer esas cosas. Badai. Vamos a hablar con Akadosh Baruj Hu, vas a tener tu cita diaria con él. Sí. Pero tiene que estar en el templo. Bueno, sí. Para eso hay que estar puros, hay que estar en un nivel. Akshav. Entonces dice la Gemara pregunta, Mapitón, ¿solo 48 profetas y 7 profetisas? Arey. Cuando, sí, la Gemara dice de que el pueblo de Israel tuvo en su historia el doble de profetas de la gente que salió de Egipto. ¿Cuánta gente salió de Egipto? Solo hombres, bueno, aquí solo hombres. 600.000. ¿Cuánto es el doble de 600.000? 1.200.000. O sea, según la Gemara, hubo por lo menos 1.200.000 profetas en Am Israel. ¿Saben lo que es 1.200.000 profetas? Eso es el mínimo. Entonces, la profecía en Am Israel es algo natural. ¿Por qué? Porque la Neshama Elokit es algo que se conecta con Elohim. ¿Y qué significa que uno se conecta con Elohim? Que es profeta. Que tiene contacto con Hashem. Directo, indirecto, con sueño, sin sueño, eso ya es otra pregunta, pero hay contacto con él. Entonces, un Yehudí que no está en ese nivel es porque es un Yehudí imperfecto, que le falta algo.
que le falta parte de su esencia, que es la conexión con Akadosh Baruj Hu. Sí, no sé qué es. De Ganze Mukhrach Lomar, y eso hay que decirlo, ya, ¿por qué hay que decir esto así? Ya tenemos que terminar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir, dice el Maharal, que en este mundo la mayoría del género humano es humano y una parte del género humano es divino? ¿Por qué? Porque este mundo, ¿qué es? ¿Es un mundo divino o es un mundo natural? ¿Qué es este mundo? Natural. Entonces, ¿qué es la mayoría de lo que tiene que haber en este mundo? Natural. Entonces, también el género humano tiene que estar dentro de la categoría de ¿qué? De lo natural. Y no de lo extranatural o sobrenatural, que sería lo divino. Entonces, por eso la mayoría del género humano, que es como las naciones del mundo, es algo natural, que no es divino. ¿Qué? ¿Sí? Y todas las diferencias que encontramos entre las razas y los colores y todo lo demás, porque hay diferencias entre los seres humanos, que unos son más claros y otros más oscuros y otros más altos y otros más bajos y otros los ojos así y otros... ¿Por qué? Esas diferencias son más que nada por el clima, por la geografía en donde viven, etcétera, etcétera. Pero en esencia son todos iguales. ¿Cuál es la esencia? Que son criaturas de este mundo, criaturas físicas, materiales. Pero la Elokiut, la divinidad, dice el Maharal, ella la encontramos no en todo el género humano. ¿Sí? Ya termino. ¿Ah? No, pero yo termino igual, aunque quieras venir a escuchar. ¿Sí? O sea, si yo diría que en el mundo todos son profetas, bueno, aquí, todo el género humano, todos son profetas. Entonces, ¿este mundo en qué se transformó? En un mundo extraterrestre. Porque ya no hay terrestres. Son todos extraterrestres. Entonces, ¿qué es este Olam? ¿Este es un mundo físico o es un mundo sí, extranatural? Entonces, por eso, ¿sí? Se mantiene en este mundo una estructura donde la mayoría del género humano es un mundo natural, de personas naturales, físicas, materiales. ¿Sí? Y por eso entendemos algo muy interesante. ¿Cuántas mitzvot tienen los goim? 7. ¿Por qué 7? ¿Qué es el número 7? No. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Entonces, los goim tienen 7 mitzvot. ¿Por qué? Porque ellos vienen a manifestar el mundo de la naturaleza, no el mundo extranatural. Por eso los goim tienen Sheva mitzvot. Además de eso, las mitzvot que tienen las naciones del mundo, ¿cómo se ven? Son mitzvot que no tienen nada que ver con lo divino. Son mitzvot que fueron dadas para que el género humano pueda vivir de una manera organizada. ¿Cuáles son las mitzvot de los Benei Noach? ¿Cuáles son? Creer en un solo Dios. Creer en un solo Dios. O sea, primeramente tiene que haber un sistema, ¿sí?, de creencia básico. Creer en un solo Dios. Para que no todos se maten. Yo creo en este Dios y tú en el otro Dios. Y el mío tiene razón, el tuyo no tiene razón. Entonces, uno solo. Después, no matar. Tenemos que respetar a las personas. Adulterio, tenemos que mantener una vida familiar organizada, no que la tuya es mía y la mía es tuya y así sucesivamente, sino que no robar, respetar los bienes de otras personas. Ever minahai, no matar para comerse un animal, no comerse una parte del animal, sino matarlo completamente. O sea, las 7 mitzvot de Benei Noach básicamente representan de que Hashem quiere que el mundo esté organizado y en él se pueda vivir de una manera normal. Pero eso es a nivel ¿qué? A nivel natural. A nivel de este mundo. A nivel físico, material. ¿Sí? El Olam HaTeva. Y por eso el Olam HaTeva, el mundo de la naturaleza, fue creado en 7 días. Y por eso las naciones del mundo tienen 7 mitzvot. Pero a Israel y ti, el extranatural, el divino, no es del mundo del 7.
¿De qué mundo es el pueblo de Israel? Del 8. ¿Cuándo se le hace el Brit Milá al bebé Yehudí? Al octavo día. ¿Por qué en el octavo? Porque el Yehudí es una criatura extranatural. Metafísica. Neshama Elokit. Por encima de la naturaleza. Y por eso la Torá se entregó luego de 7 semanas de salir de Egipto. Metafísica. ¿Cuándo recibimos la Torá? 7 semanas después de salir de Mitzrayim. Porque, ¿qué día es? El 50º día, el día 50. ¿Mejor? 7 por 7. Claro. ¿Por qué? Otra vez. Porque eso manifiesta que la Torá es lo que le da al pueblo de Israel su magnitud metafísica. Su Elokiut. ¿Sí? Y por eso la Torá, según Jajamim, Akadosh Baruj Hu observó la Torá y creó el mundo. La Torá, ¿sí?, ya existe antes de la creación física, porque es metafísica. ¿Sí? Y por eso Hashem les dio las mitzvot de la Torá de acuerdo a su nivel divino. Entonces, en síntesis, cada uno recibe lo que le corresponde. O sea, no es casual. Los Yehudim reciben 613, los Goyim reciben 7. ¿Por qué? Porque a Hashem se le cantó. No es porque a Hashem se le cantó, sino que eso es lo que corresponde a esa Neshama. La Neshama del no Yehudí, ¿qué le corresponde? 7 mitzvot para mantener la organización a nivel del mundo natural. Lo que el Yehudí tiene que recibir es una energía que manifieste su divinidad, ¿sí?, pero que va de acuerdo a esa Neshama. Y esa Neshama es Elokit y no Tibit. Es divina y no natural. Y por eso recibe las mitzvot de la Torah. ¿Qué? Allá, de acuerdo a esto, y con eso termino. Los Goim y los Yehudim tenemos 7 mitzvot en común. ¿Ajón? Porque las 7 mitzvot de Benei Noach también las tienen los Yehudim. Pero aquí les hago una pregunta. Cuando el Yehudí cumple esas 7 mitzvot, ¿está cumpliendo lo mismo que cumple el Goy en esas 7 mitzvot? No. ¿Por qué? Porque no está desarrollando todo su potencial. ¿Ah? No está desarrollando todo su potencial. Lama, ¿quién dijo? Porque puede cumplir muchísimo más. Asma. Pero yo hablo de esas 7, no de las otras. Cuando el Yehudí cumple tefilín y el Goy cumple tefilín, el Goy no tiene que cumplir tefilín. Por lo tanto, esa mitzvah para él no es nada. Y para mí sí. Pero cuando yo hablo de cumplir la mitzvah de no matar, o de no robar, o de no hacer adulterio, o de creer en Dios, ¿estoy haciendo lo mismo o no estoy haciendo lo mismo que él? No, porque ahí estamos revelando nuestro potencial. O sea, el ¿Qué verdadero potencial? de nuestra Divino. Oh. Las 7 mitzvot de Benei Noach, cuando pasan a ser las 7 mitzvot que cumple Benei Israel dentro del sistema de las 613 mitzvot, pasan a tener categoría de mitzvot elokiot, divinas. Pero cuando están en el sistema del cumplimiento de las naciones, son 7 preceptos que tienen que cumplir las naciones para mantener una organización, pero no a nivel divino, sino a nivel del mundo terrenal.